Bueno, ahí está grabando ya. Bueno, pues hoy vamos a reponer la clase que no podemos tener la semana pasada por problemas en la computadora. Me dan muchos problemas en la computadora, tanto estarla utilizando. Entonces, hoy vamos a comenzar la unidad 4, que es nada más, pues era lo de la semana pasada, es sobre lubricación y lubricantes. Y vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? En general de la lubricación. Y el objetivo, pues, es seleccionar el tipo de lubricante para hacer el reemplazo. Esto, pues, es el mantenimiento. Hay que recordar que uno de los puntos importantes del mantenimiento, uno de los 3 puntos, es la lubricación. Antes de ese, pues, está la limpieza y el ajuste. Entonces, siempre, en cualquier máquina, tiene que haber una lubricación adecuada para que no existan problemas de rozamiento de metales. Ahí me salí de la... Me salí de repente. Entonces vamos a ver lo de la lubricación. Nos ubico. Creo que es esta. Ahí se debe ver, ¿no? La lubricación. Entonces vamos a hablar de lubricantes. Me dicen si lo ven. Es la presentación de lubricantes. Sí, profe, sí se ve. Ok. Bueno, entonces vamos allí. ¿Qué es un lubricante? Bueno, pues parte del principio en que dos piezas que generan un movimiento, generalmente es una transmisión o alguna forma de movimiento, deben de tener entre ellos una película de alguna grasa o lubricante. Realmente estos elementos son de metal. Entonces, esa película va a hacer que cuando se mueven entre sí, evitar el rozamiento y que choque metal con metal, ¿no? Eso es algo que se debe evitar. Entonces, por esto, por ejemplo, en los engranes, pues tiene que suceder, ¿no? Porque si no estarían chocando. Bueno, de por sí choca el engrane cuando se hace la transmisión, choca un diente con otro diente. Entonces, si no hubiera esa película que forma el lubricante, pues primero chocaría y se desgastaría más y se calentaría. Aún se calienta más de lo que se calienta normalmente y se va a dañar. Se va a dañar el mecanismo, ¿no? Entonces, esa es la razón del lubricante. Para eso existen los lubricantes. La lubricación se hace, pues, con grasas o aceites. ¿Qué se lubrica? Pues generalmente son mecanismos o partes móviles, ejes, engranes, levas, valeros, todo lo que se mueva entre sí. Un punto importante de la lubricación es la llamada viscosidad. Quizás ya habían escuchado algo de esto de la viscosidad. ¿Alguien ha escuchado lo que es la viscosidad? ¿De qué es la viscosidad? Es como la resistencia que tiene algún líquido para que no sea tan líquido, ¿cómo le digo? Que no sea A tan... moverse. Ajá. Como por ejemplo, ¿cómo sería? Un ejemplo. O algo. Como la lava o la miel. La miel tiene mucha viscosidad, es muy viscosa, ¿no?
porque se resiste al movimiento. O sea, lo que es, tiene una consistencia muy grande, o aquí se le llama densidad, están sus moléculas demasiado unidas, o muy unidas, tiene una viscosidad muy alta, es muy viscoso. Por ejemplo, las grasas no se pueden mover tan fácil, no se desplazan tan fácil, tienen una viscosidad alta, y los aceites tienen viscosidades más bajas, aunque pues hay aceites gruesos y aceites delgados. Entonces ahí va moviéndose la viscosidad. Por ejemplo, la sangre tiene una viscosidad también, ¿no? Aunque no es muy espesa la sangre, pero sí tiene una cierta velocidad para el movimiento. Otro que punto, la cajeta podría ser otro ejemplo, ¿no? Que se desplaza muy lento. El lodo, por ejemplo, el lodo también se desplaza muy lento, tiene una viscosidad alta. Y todo aquello que sea delgado, por ejemplo, pues casi son los líquidos, la leche, el aceite, el agua, ¿qué más? Pues todos los líquidos, realmente varía su viscosidad, pero es una viscosidad baja. Entonces, ese es el concepto de viscosidad, tiene que ver con el movimiento. Si se mueve muy poco, si se resiste ese movimiento, tiene viscosidad alta. Si se mueve más rápido, tiene una viscosidad muy baja. Esto se aplica sobre todo en los aceites, y pues una de las máquinas que más, o lo más lo escuchamos porque se aplica a todas las máquinas en general, es en los automóviles. Bueno, aquí está lo de los aceites delgados con baja viscosidad o espesos. Hay aceites muy espesos también. Por ejemplo, los que están en los pistones es más espeso para la transmisión que en otras partes. Entonces, la viscosidad tiene unidades de medida. Esto que se ve aquí son las unidades que se utilizan, una de tantas unidades porque hay muchas. Por ejemplo, el sistema internacional es un newton por segundo por metro cuadrado, o pascal por segundo, o kilogramo sobre metro sobre segundo. En el sistema inglés o el de Estados Unidos es libra segundo sobre pie cuadrado. Hay otro que, bueno, aquí dice que es obsoleto, pero realmente no está tan obsoleto porque todavía se utiliza, son los poises o centipoises, que ahorita lo vamos a ver. Y es una DINA. Estas sí, las DINAs ya casi no se ven, pero también es 1 gramo por centímetro sobre segundo. Estos centipoises van a aparecer, y hay otras unidades más. Por ejemplo, la que quizás ustedes hayan visto o escuchado son los grados SAE. Los grados SAE es una forma de medir la viscosidad. SAE, pues eso lo vimos en una de las clases anteriores, es una institución americana que normaliza, entre otras cosas, los lubricantes. Es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, eso quiere decir SAE. Entonces, los aceites y también las grasas se dividen en monogrado, que sería, por ejemplo, el SA40, el SA50, o multigrado. ¿Qué es eso de multigrado? ¿De dónde viene lo de multigrado? Pues tiene que ver con la facilidad con que se bombea ese aceite. El aceite, para moverse, se necesita una bomba dentro de la máquina o el mecanismo. Entonces, los aceites multigrados tienen 2 números. El monogrado nada más tiene un número, por ejemplo, SAE 40. El multigrado tiene 2 valores. Aquí, por ejemplo, dice SAE 20 W. W quiere decir winter, que es invierno, y luego 40. Entonces, este primer valor, 20W, se refiere a que a esa temperatura, que es una temperatura baja, va a poderse mover ese aceite. Esto, pues en un principio se utilizaba en los lugares muy fríos.
hay lugares que no están tan al norte, que son muy fríos, por ejemplo en Hidalgo, en la Sierra de Hidalgo, son lugares muy fríos, en Pachuca, son lugares muy fríos, Toluca. Entonces los automóviles, para el momento de encenderlos, tiene que activarse la bomba y empezar a recircular el aceite para lubricar todas las partes de la máquina. Entonces, cuando están muy fríos, ese aceite, pues es difícil que circule. Entonces, estos aceites multigrados aseguran que a temperaturas bajas se va a poder bombear ese aceite. Eso significa un multigrado. Aunque ya en la actualidad esta tecnología pues, ha avanzado mucho y ahorita se usan multigrados para arranque, igual que los monogrados, aunque pues sí es más caro un multigrado, ¿no? Aquí en la tabla pues se ve, ¿no? En frío 5W, 10W, y en caliente pues serían estos SAE 40, SAE 20, etcétera. Y bueno, aquí esta tabla, vamos a hacerla más grande, si se puede. En esta tabla están las viscosidades. En el eje horizontal está la temperatura en grados Celsius. Y estas curvas pues son de distintos aceites, ¿no? Monogrados y multigrados. Pues vienen colores, por ejemplo, el punteado pues es como un naranja o rojo, no viene rojo, es rojo. Sería el SAE 40. Entonces tiene una curva y dependiendo de la temperatura, por ejemplo, si trabaja a 70 grados o bueno, menos, a 30 grados, ¿qué viscosidad va a tener? Eso se lee en el eje vertical. Aquí la viscosidad está en centipoises. Entonces, es como se mide, es como se usa esta tabla. Y bueno, aquí lo importante es seleccionar el tipo de aceite. Eso es lo que pues, nos interesa a nosotros, ¿no? Que al final le vamos a dar el servicio a la máquina. Y no solo en automóviles, estoy hablando, por ejemplo, de máquinas muy grandes. Pueden ser, por ejemplo, una troqueladora, un torno, máquinas que hacen un trabajo, o máquinas de proceso, que llevan mecanismos y esos mecanismos hay que pues cambiar el aceite. El aceite con el tiempo también se va degradando, porque degradar quiere decir descomposición. Se degrada por la misma temperatura y el uso. Con el tiempo se va oscureciendo, ¿no? El aceite lleva un color particular y generalmente ese color pues va cambiando, ¿no? Es cuando se empieza a degradar por la temperatura, sobre todo, ¿no? Se empieza a quemar y es cuando, por ejemplo, en los automóviles pues generalmente se revisa no sé si han visto que con una bayoneta que tiene el depósito del aceite, pues mete uno ahí, o más bien saca la bayoneta y ve el color del aceite. Bueno, el nivel y el color. Eso también en las máquinas hay que ver, sobre todo el color del aceite. Cuando está más oscuro de lo normal, ahí hay que ver la diferencia, ¿no? Cuando se le puso el aceite, qué color tenía y cómo va cambiando ese color. Entonces, cuando está muy oscuro respecto al color original, pues ya se degradó demasiado el aceite, ya está perdiendo sus propiedades de lubricación. Y eso pues ocurre con el tiempo. Generalmente los proveedores, el fabricante del aceite, recomienda el tipo de aceite para la máquina en particular, dependiendo del uso, cuánto se usa una máquina. Hay máquinas que se usan pues 2 horas o 3 horas al día, otras son todo el día, 15 o 20 horas, de manera continua. Entonces los aceites pues no van a durar lo mismo. Entonces tiene que ver esto, ¿no? Con el trabajo y la temperatura.
hay una relación entre la temperatura y la viscosidad, se le llama índice de viscosidad. O sea que esa temperatura pues va a aumentar o va a estar cambiando más bien conforme cambia la temperatura. En esta gráfica, aquí se ve como estos aceites, aquí en el eje horizontal, pues es la temperatura en grados centígrados. En el eje vertical hay dos viscosidades en unidades diferentes. Del lado izquierdo está milímetros cuadrados por segundo. Aquí se ve que la viscosidad es una velocidad también. Se ve más claro. Y estas líneas son aceites. Son lubricantes. Entonces tiene aquí otra escala, que es BG. BG quiere decir grado de viscosidad, que es otra forma de escala o de norma que hay para los aceites, y entre paréntesis trae un SAE. El SAE es el que vamos a encontrar siempre. Y en el eje vertical trae otras unidades de viscosidad, que son las Seibel. Seibel es una prueba, segundos universales Seibel, las SUS, son unidades que se hacen o se obtienen con el viscoso. Bueno, vamos a utilizar ahorita para la sección del valero, bueno, del aceite, del lubricante. Y aquí está una tabla. Estas son las propiedades de los lubricantes con esta norma, con la ISO BG, que no se usa tanto esto. Más bien lo que se usa es los SAE. Y bueno, aquí están todas las equivalencias. Esto sí es muy útil porque en alguna máquina, pues a lo mejor encontramos alguna viscosidad. Entonces estas son las equivalencias. Por ejemplo, aquí tenemos un 80W SAE. Aquí dice en la parte vertical, siendo vertical y de aceites para engranajes, son para engranajes grado SAE. Y del lado izquierdo dice aceites para cárteres de grado SAE. Un cárter, ¿alguien sabe lo que es un cárter del automóvil? Alguien que nos pueda ilustrar qué es el cárter. Del aceite, ¿no? A ver, otra vez. Es como el depósito del aceite. Es como una charola, ¿no? Grandotota. Sí. Es una charola grandotota. ¿Y qué hay arriba de la charola? La bomba de aceite, la coladera que va con la bomba de aceite y luego Y está la transmisión también. Sí, también. Ok. Entonces, y abajo pues se sienta todo el aceite, ¿no? Sí, es como una bandeja más bien, ¿no? Pero es muy grande porque si ustedes a ver si lo puedo dibujar aquí. Voy a proyectar. Ahí está la pizarra, ¿no? ¿Se ve la pizarra? Entonces el cárter es esto, es una charola, está así. No sé si la vean. Tiene una forma así, ¿no? Bueno, esto está más así, más inclinado. Y la transmisión, acuérdense que la transmisión pues son los engranes. Hay muchos engranes. Son las válvulas, todo eso es toda la transmisión, ¿no? Entonces eso va a la parte de arriba y abajo, pues queda en esta charola, queda el aceite. Y la bomba lo que hace es, pues bañar todas las piezas que se muevan, toda la transmisión. Entonces el cárter pues es un depósito realmente.
como dice el compañero. ¿Quién era el que contestó? No vi. Yo, profe, Juan Luis. Ah, ok. Muy bien, perfecto. Tiene su estrellita. Entonces, estos son grados SAE para cárteres. Son de este lado, ¿no? Y todas estas escalas que están aquí, por ejemplo, son grados AGMA, que no los he usado yo, y vienen otras escalas de viscosidad, entonces viene la equivalencia, ¿no? Por ejemplo, aquí están los SAIBOL, los SUS, grados SAIBOL, o viscosidad SAIBOL, y entonces aquí podemos encontrar una equivalencia, ¿no? Con este gráfico, y podemos ahí saber algún valor. Este es muy útil, esta gráfica. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el lubricante para un rodamiento o un valero, como se les conoce, ¿no? ¿Qué es un valero o un rodamiento? Pues vamos otra vez acá a la pizarra. Pues los rodamientos son aquí voy a borrarle, pero es algo así. Es un aro, bueno, dos aros que están así, visto de frente, y adentro hay bolas o balines. Esto es lo que traen las bicicletas, ¿no? Por ejemplo, las llantas. Y aquí adentro pues trae un eje. Y esto pues al ir rodando toda la llanta le da estabilidad al eje y pues a todo lo que va acá arriba, ¿no? Este es el tema que toca esta semana también, los rodamientos. Y ahí pues ya vamos a hablar con más detalle, ¿no? Entonces este es un rodamiento. O valeros, es más conocido como valeros. Bueno, entonces aquí lo que se va a hacer es seleccionar el aceite que necesite un valero en particular. Y me voy aquí abajo. Voy a irnos directo al ejercicio. Esta es una gráfica que ahorita la vamos a usar. Bueno, aquí está el ejemplo. No sé si se vea. Dice ejemplo. ¿Sí se ve? Bueno, dice un rodamiento con un diámetro de agujero. El diámetro de agujero pues es donde está el eje. Y un diámetro exterior pues sería de la parte externa o de afuera del rodamiento. El diámetro del agujero tiene 340 milímetros y el diámetro exterior tiene 420 milímetros. Funciona a una velocidad de 500 revoluciones por minuto. Se está moviendo a esa velocidad. En base a la experiencia se ha determinado que la temperatura de trabajo es 70 grados Celsius. O sea, este valero en particular va a trabajar en promedio a 70 grados centígrados. Normalmente, ¿no? Entonces pregunta, ¿qué viscosidad se requiere para obtener una lubricación satisfactoria? O sea, vamos a encontrar la viscosidad y con ella vamos a encontrar los grados SAE para seleccionar ya el lubricante, ¿no? Entonces ya después nos vamos a un catálogo comercial y ya ustedes ya con el grado SAE pues pueden ya seleccionar el lubricante que sea de utilidad para este funcionamiento. Y dice más, además dice, ¿y qué viscosidad representa esto a una temperatura de referencia de 40 grados Celsius? Esto de 40 grados Celsius
es como un, bueno, aquí dice referencia, es como un punto de partida para hacer el cálculo, a sus 40 grados Celsius, ¿no? Ahorita se va a entender mejor con la gráfica. Pero el valero va a operar a 70, normalmente a 70 grados centígrados. Entonces, ¿qué se va a hacer primero? Porque vamos a usar una gráfica. La gráfica es la que está acá arriba. Y esta gráfica es para valeros. Es para encontrar viscosidad en valeros. Esta que está aquí. Pero en el eje horizontal está el diámetro promedio del valero. ¿Cómo se encuentra el diámetro promedio? Pues sumando y dividiendo entre 2 el diámetro interior más el diámetro exterior. Acuérdense que el diámetro interior es el del eje, el eje que entra por el valero, y el diámetro exterior pues es el de afuera del rodamiento. Entonces suman esos dos diámetros, se divide entre 2, es el diámetro medio o promedio. Entonces aquí hay que hacer este cálculo. Si no lo pueden, si nos pueden apoyar en eso. El diámetro interno es 340 y el externo es 420. Pues hay que sumar esos dos valores y dividirlo entre 2. Y a ver cuánto les da. 340 más 420 entre 2. ¿Cuánto les da eso? ¿Sí se escuchó? A ver, otra vez es 340 más 420 entre 2. 380. 380 milímetros, ok. Entonces, en esta gráfica es para valeros nada más. Sería aquí en el eje horizontal, serían diámetro medio, milímetros. En este caso son 380, aquí ya está marcado una flechita. Según la escala, 380. Y luego aquí se traza un eje, una línea vertical. Se tira una línea vertical así. Y esa línea vertical va a intersectar con estas diagonales. Estas diagonales son las revoluciones por minuto en que gira el rodamiento. Y según el ejercicio, regresamos acá, dice que son 500 RPM. Entonces, se tira la línea vertical y va a intersectar a la diagonal con las 500 RPM en este punto. Es como una coordenada, ¿no? Una vez que intersecta a la diagonal que dice 500, aquí está. A partir de ese punto se traza una línea horizontal hacia el eje vertical izquierdo. Y es donde se va a leer, bueno, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, porque según la escala, ¿no? Del lado derecho la viscosidad son milímetros cuadrados por segundo, y hacia la derecha son los eyeball. Entonces, estos de acá se usan más. Entonces, la trazamos hacia la izquierda, y aquí se va a leer el valor
de la viscosidad en milímetros cuadrados por segundo. Y entonces aquí más o menos, a buen ojo, vemos que anda como en 13 o 14, ¿no? Como 13 sería por ahí. 13 milímetros cuadrados por segundo. Esa sería la viscosidad para este punto. 13 milímetros por segundo, milímetros cuadrados por milímetros por segundo de el... Sí, acá está, ¿no? Bueno, entonces con ese valor de 13 que se encontró en la primera gráfica, no hay duda de cómo se hizo esto, cómo se logró llegar a los 13. O sea, ¿dónde salieron los 13? ¿No? ¿Seguimos? Ok, bueno, entonces, ahí son 13 milímetros cuadrados por segundo. Y luego nos vamos a otra gráfica que está aquí abajo. Esta gráfica vamos a entrar con los, a ver, con 70 grados. 70 grados es la temperatura de operación, ¿no? Ahí lo dice el ejercicio, por acá me voy al ejercicio. Dice que trabaja a 70 grados normalmente. Entonces, en el eje, en este gráfico, en el eje horizontal están los 70 grados. Entonces localizo 70 grados y se traza una línea vertical con los 70 grados. Y del lado izquierdo está la viscosidad que acabamos de encontrar. Aquí sería, aquí está señalado con la flecha, serían los 13 milímetros cuadrados por segundo. Entonces se traza otra línea horizontal y se intersecta en un punto. La horizontal con la vertical, ¿no? Como una coordenada, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos este punto. Ese punto se intersectó en una diagonal. Esa diagonal corresponde a un valor de un lubricante. Entonces, se sigue esa diagonal y se va a intersectar con el valor de referencia. En el ejercicio, o bueno, en la teoría, nos dice que hay un valor de referencia, que sería como un valor experimental, que es de 40 grados centígrados. Entonces, seguimos el valor de la diagonal y lo vamos a intersectar con la vertical que tenga los 40 grados centígrados, ¿no? Pues ahí se va a intersectar y genera otra coordenada. A partir de ese punto, se tira una línea hacia el lado izquierdo y se va a leer la viscosidad del aceite que estamos buscando, que es abajo de 40. ¿Sí? Sería como 39, algo así. Sí, creo que sale 39. ¿Sí se entendió esta parte? Aquí está un poco más complejo, ¿no? O a ver, lo repito. Primero, ya sabemos el valor inicial de la viscosidad, que son 13 milímetros cuadrados por segundo que se encontró con la gráfica anterior. Entonces, con la temperatura de operación, que son 70 grados Celsius, usamos esta gráfica. Esta gráfica, pues, es para encontrar la viscosidad, pero con el valor de referencia y la temperatura de operación. Pues con los 70 grados se traza una línea vertical que va a intersectar a una de estas diagonales. ¿Cuál diagonal va a intersectar? Pues va a depender del valor de la viscosidad encontrada anteriormente, que serían 13 milímetros cuadrados por segundo. Entonces, aquí donde está esta flecha, son los 13. Ahí se traza una línea horizontal y se intersecta con la línea vertical anterior. Y entonces va a quedar sobre el punto, va a indicar una diagonal,
que son estos lubricantes. Esa línea diagonal, pues se traza, se sigue con una traza, con una línea, y se intersecta con el valor de referencia, que ya nos lo da el ejercicio, y eso aplica para todos los aceites, que es de 40 grados centígrados o Celsius, y se intersecta generando una coordenada. A partir de ese punto se traza una línea hacia el lado izquierdo, porque es en las unidades que estamos trabajando, y el valor que intersecta en la vertical, ese es el valor del lubricante que estamos buscando, que en este caso es abajito de 40 milímetros cuadrados por segundo, sería como 39 o 38, y pues ya esto haciéndolo con más precisión, podríamos saberlo, ¿no? Entonces vamos a pensar que son 39, pero son milímetros cuadrados por segundo, pero nosotros queremos grados SAE. Entonces nos vamos al gráfico que habíamos visto anteriormente de conversiones. Está más arriba acá. Entonces buscamos los grados. Acá está. Acá se lee. Dice 39. 39. Acá dice viscosidades cinemáticas a 40 grados centígrados y a 100. Ahorita estamos con 40, que es el valor de referencia. Entonces, buscamos un valor abajo de 40, que sería 39, y de ahí se traza una vertical, una horizontal, y vamos a intersectarla con un aceite, dice de engranes o de cárter. Pues sería para engranes, ¿no? Es un valero. Entonces lo intersectamos, ¿y qué valor va a dar? ¿Qué valor daría de grado SAE? Con 39 milímetros cuadrados por segundo, ¿cuánto daría en grado SAE? A ver, alguien que lo... O sea, nada más vamos a trazar una línea aquí, horizontal así. ¿Y a dónde va a llegar? ¿Qué valor grado SAE resultaría? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí se entendió? ¿Cómo es? A ver, José Antonio Villanueva. ¿Qué valor obtendríamos aquí de grado SAE? A ver quién más. Abraham. ¿Está Abraham? Abraham Israel. ¿Sí me escuchan? No se escucha. Sí, sí se escucha, profe. ¿Qué valor? A ver, usted mero. ¿Qué valor sería?
¿El de 40 o de cuál Sí, fue? el de 39. ¿Qué valor le corresponde al grado psi? Grado psi. Sí, ¿sí ve la gráfica esta? La tabla. Sí, pero no, como que no le Ok. entiendo muy bien. Entonces, mira, salió 39, ¿no? Del cálculo. Entonces estamos del lado izquierdo. Donde dice 40 grados centígrados, ahí nos vamos a 39. ¿Sí? Sí, Ahora, trazas una línea horizontal hacia tu derecha, de frente hacia la derecha. ¿En qué valor intersecta a donde dice acá grado psi para engranes? O sea, qué valor le correspondería? Trazando una línea horizontal, el de 75. 75W. Ajá, 75, o sea, es multigrado, ¿no? sí, 75 Winter. O sea, el aceite que le corresponde es un SAE 75 Winter W. O Winter. Ah, pues acá está. Acá ya lo tenía. Acá está, ¿no? Acá se alcanza a ver. Sería 75. Entonces, de esa manera se selecciona el. Aquí está la respuesta. El aceite. Y ya después, pues se busca un valor. Más bien una marca, ¿no? Una marca comercial. Pero, pues lo importante es saber qué valor le corresponde. Porque, pues, si vamos a una tienda de aceites, pues ahí nos van a vender lo que le digamos, ¿no? Si le decimos que queremos para una caja, por ejemplo, una caja de transmisión de un torno, si le decimos que es para eso y él vende para caja de transmisión de automóvil, pues nos va a vender lo que él usa, ¿no? Pero no necesariamente puede ser el mismo. Entonces, por eso se hace este cálculo. Entonces, eso es lo que hay que asegurarse, que realmente sea el aceite que le sirva al sistema. No es, porque comercialmente pues está todo, ¿no? En las tiendas pues hay de todo, ahora hasta en los centros comerciales venden, pues en muchas tiendas venden aceites, ¿eh? Ya nomás es de que uno los tome de un estante, pero no es nomás eso, es que realmente el aceite vaya a funcionar para lo que queremos que funcione. Ese es el objetivo de esto. Entonces, con esto nos aseguramos de que va a suceder así. Bueno, no sé si haya alguna pregunta. Este sería el tema que íbamos a ver debemos de haber visto la semana pasada, que ya no lo vimos por razones técnicas. Y también les quiero comentar de los trabajos. Creo que todavía hay problemas, ahorita lo platicaba con unos compañeros, hay problemas todavía con el Comut. Entonces, esta semana hay que subir otra actividad, ya sería la última, y el portafolio de evidencias. Entonces, yo ahorita subo el formato al WhatsApp de esas actividades y ustedes ya me lo mandan. Para no saturar el WhatsApp, me lo mandan al correo. Ahorita les pongo el correo. O como él decía, en un drive, pues pueden juntar todas las actividades que les falten también de las anteriores en un solo drive o en el mismo correo de un solo mensaje, ¿no? Para no estar tantos correos y ya para que no haya tanto problema. Y por el mismo correo me contestan. O sea, bueno, yo les doy el correo y ahí contestan. Porque pues no sabemos cuándo vaya a estar y pues ya se va a acabar el cuatrimestre y no vemos claro. Entonces yo creo que así lo hacemos, ¿no? Para ya no detener esto y ponernos al día. Los que les falten actividades de las unidades anteriores o
de la 3, pues todavía las pueden mandar de la misma forma ahí al correo. Ahorita pongo mi correo en el WhatsApp y para que no haya problema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. ¿Todo está bien? Bueno, pues entonces aquí le dejamos y nos vemos el jueves. El jueves ya serían las últimas clases, jueves y viernes, para ir acabando ya el curso. Bueno, pues gracias, nos vemos. Profe, nos vemos. Profe, nos Hasta vemos. hasta luego. Buen día.